solo. Y si no, no te vas a soltar. Las puertas estaban abiertas.
Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ¿me escuchan? Noches, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Buenas noches. Hola, Sí, doctor, Buenas sí se noches, le doctor. ¿Sí se Buenas escucha? noches, yo no doctor. los Sí, escucho. doctor, sí se escucha. Doctor, buenas noches. ¿Se sí se le escucha? escucha, doctor. ¿Alguien que hable? No los escucho. Buenas Ya, hola, noches. ya ¿Sí escuché se ya. escucha? Ya los escucho ya. Ok, Ok. gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, continuando con la clase que tienen, haremos lo que son los anestésicos locales y anestésicos generales, ¿no? Acá vamos a incidir más en hablar en lo respecto a anestésicos locales porque es lo que ustedes van a ver en su práctica clínica cuando vayan, estén haciendo sus serums o trabajando en atención primaria, ya en su posta, ¿no? En el reino de muy lejano. Entonces, la primera parte es sobre anestésicos locales. Son dos temas que son cortos relativamente, ¿eh? Una son 25 diapositivas y la otra es de 35, creo. Pero es bastante importante, sobre todo este primer punto, ¿no? Que ustedes van a ver. Bueno, cuando hablamos de anestésicos locales, hablamos de fármacos que el nombre lo dice, locales, cuya finalidad o digamos, cuyo objetivo es que el anestésico permanezca en la zona donde le he inyectado para que haga su efecto allí, en esa zona. Por ejemplo, hubo una herida, se cortaron, le colocan el anestésico ahí en la herida y voy a suturar, ¿no? Voy a coger la sutura y voy a empezar a suturar. Entonces, yo lo que yo quiero es que permanezca ahí el fármaco, porque ahí es donde ejerce su efecto. ¿De acuerdo? Un anestésico local, porque hay dos tipos de anestesia, anestesia local y anestesia general. Cuando hemos hablado nosotros ayer sobre el día martes, sobre el dolor, ¿se acuerdan? Cuando hablamos sobre las vías dolorosas o la fisiopatología del dolor, yo mencioné varios puntos, ¿no? Donde actuaban distintos fármacos. Por ejemplo, los AINES actuaban en la traducción. Los anestésicos locales actúan en la transmisión. ¿Qué es lo que hace un anestésico local? Bloquea la transmisión nerviosa. Bloquea la transmisión nerviosa. Bloquea la conducción nerviosa. Por eso es que ese tipo de recordar, cuando hablamos de un nervio aferente, quiere decir un nervio sensitivo, quiere decir un nervio que va a llevar la información desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que hace un anestésico local? Bloquea esa aferencia. Por lo tanto, los anestésicos locales se les consideran como anestésicos desaferentes. Desaferentes, a diferencia del anestésico general, que es desaferente, si lo vamos a hablar después. Entonces, los anestésicos locales, que son anestésicos desaferentes, porque lo que van a bloquear es la conducción nerviosa desde la periferia hacia el sistema nervioso central, que es lo que me va a indicar, digamos, la acción de este fármaco, ¿no? Un ratito. Muy bien. Bueno, acá es una forma de graficar, ¿no? Acá es el anestesiólogo, dice. Bueno, entonces empezaremos hablando de los anestésicos locales. Y tienen que tener en cuenta qué son, y como lo acabo de mencionar, fármacos que van a bloquear la conducción nerviosa, la conducción, la transmisión. Por eso le digo desaferente. Entonces, a la hora que bloquea la conducción, por ende, nunca va a sentir el dolor, ¿no? Por ejemplo, usted le coloca una anestesia en la columna, bloquea la zona lumbar, donde has colocado el anestésico local. Yo te saco una uña del dedo gordo del pie. El impulso sí se va a dar, sí va a haber traducción, sí va a haber conducción, pero ¿hasta dónde llega? Hasta la zona lumbar, donde le colocas el anestésico. Ahí ya no hay conducción, por lo tanto nunca va a llegar hacia el cerebro. Por eso se llama desaferente. Entonces, eso es lo que va a hacer. Entonces, la característica de estos anestésicos locales es que van a tener acción reversible, que quiere decir que una vez que pasa el efecto, se va a recupera totalmente, digamos, el nervio. No tiene por qué dañarse. Recuperación completa sin evidencia de daño. Porque lo único que está haciendo el anestésico es bloquear la conducción. No está bloqueando o dañando el nervio. Entonces, miren aquí, ¿no? Eres una neurona,
Estamos hablando desde el punto de vista acá que es que son el cuerpo de la neurona y aquí está el axón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el anestésico local? Miren ustedes aquí. Esto de acá, que se le llama en las neuronas mielinizadas, se le llama los nodos de Rambier, ¿no? Las vainas de Schwann llenas de mielina y los nodos de Rambier. Entonces, recordad que en las neuronas donde hay nodos de Rambier, la conducción es saltatoria, ¿no? Aquí donde no hay, salta la conducción acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el anestésico local? ¿Qué es lo que hace? Bloquea ahí el canal de sodio. Por lo tanto, al bloquear el canal de sodio, bloquea la conducción. La conducción ya no avanza ya. Ya no hay despolarización. Eso es lo que sucede. Entonces, recordar, bueno, acá hacer una breve remembranza o historia, ¿no? Los anestésicos locales. Recordar que el primer anestésico local sintetizado o descubierto fue la cocaína. Porque la cocaína de por sí es un anestésico local. Bloquea canales de sodio. Sino que tiene la particularidad de la cocaína de inhibir la recaptación de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Ahí es donde vienen sus efectos psicotrópicos, sus efectos alucinógenos, efectos, digamos, propios de la droga, ¿no? ¿No? Se aisló en 1860, Sigmund Freud lo estudió, Karl Koller lo utilizó clínicamente, normalmente lo utilizaban al inicio en oftalmología, pero luego al ver las propiedades pues adictivas que traía de dependencia física y mental, se retiró del mercado y quedó como una droga ilegal, ¿no? Es extraída de la hoja de la coca, es el nombre científico de hidroxilón coca. Es una planta oriunda acá de Sudamérica, que es en Perú, Colombia, Brasil, ¿no? Entonces ahí donde crece es oriunda de nuestro país, ¿no? Bueno, hablaremos de la estructura química y eso tienen que entender ustedes. Los anestésicos locales se van a dividir en dos grandes grupos, los ésteres y las amidas. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta algo aquí. ¿Por qué por qué amida? Por un enlace, este de acá. Este es el enlace éster y este es el enlace amida. ¿Ya? Entonces, los anestésicos locales hay que recordar, tienen que saber, digamos que tienen una particularidad de ser una molécula anfipática. Doctor, ¿pero qué es anfipático? Anfipático significa que tiene un polo que es hidrosoluble y el otro polo es hidrofóbico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, este anillo bencénico es un anillo, digamos que es hidrofóbico, es decir, liposoluble, liposoluble. Y el otro polo, que es el acá, este es el radical amino, ¿ya? No amida, sino amino. Por eso es que fármacos se llaman aminoestres o aminoamidas. Este radical amido es totalmente hidrosoluble, hidrosoluble. Mientras el anillo bencénico es liposoluble, el radical amino es hidrosoluble. Y eso le confiere la propiedad de ser una molécula anfipática. ¿De acuerdo? Entonces, este ciclo local va a estar formado por tres partes, como ven aquí. Esto de aquí, que es el anillo aromático, polo liposoluble. Tenemos la cadena central y aquí tenemos el radical amino. ¿Ya? Esta cadena intermedia o central se une al anillo bencénico con dos tipos de enlace diferentes. Esto de aquí que es el enlace tipo éster y este de acá es un enlace tipo amida, que le confiere propiedades distintas, sobre todo en el metabolismo. Enlace tipo éster se metaboliza por esterasas plasmáticas. En cambio, este de aquí no, este tiene que ir al hígado. Eso que quiere decir que los ésteres se metabolizan en el plasma y las amidas se metabolizan en el hígado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es como le dije, grupo lipófilo, lipofílico o liposoluble. Tenemos la cadena intermedia que les he mencionado y el grupo hidrófilo, que es el hidrosoluble, que es la radical amina. Entonces, eso le confiere la propiedad de ser anfi
alipática. Muy fácil, ¿no? Facilísimo. Eso de ahí que ven encerrado en un círculo es el anillo, perdón, el enlace tipo éster. ¿Ya? Y el otro que ven aquí es el enlace tipo amida. Y eso es lo que le confiere la diferencia entre ambos. Es el de radical o anillo aromático, grupo bencénico, que le da, como le dije, la liposolubilidad del fármaco y por ende, pues la potencia, ¿no? Eso tienen que entender. Mientras más liposoluble sea, más potente va a ser. Aquí tenemos el radical amino, ya, es el grupo hidrófilo, hidrofóbico, perdón, hidrofílico, hidrosoluble, radical amino, ya, grupo amino que ven ahí. Este de aquí te indica la hidrosolubilidad y la unión a proteínas plasmáticas. Eso tienen que saberlo. ¿Qué es lo que hace el grupo amino? Te indica la hidrosolubilidad y la unión a proteínas plasmáticas. Entonces, esa es su estructura, digamos, química, que se diferencia entre un éster y un amida. Entonces, dentro de los ésteres, tenemos la cocaína, que ya lo mencioné, la procaína, la benzocaína, tetracaína, cloroprocaína. Dentro de las amidas tenemos la lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, prilocaína, etidocaína. Si ustedes se dan cuenta, diferenciarlos con los nombres es muy fácil. Los ésteres solamente tienen una I, cocaína, procaína, tetracaína, cloroprocaína. ¿Ya? En cambio, las amidas, si ven ahí en su literatura, en su nomenclatura, perdón, tiene doble I. Lidocaína, bupivacaína, mepivacaína. No creo que deben olvidarse. Por eso no se van a olvidar, chicos. Ahora pregunten en el examen, espero que contesten correctamente. Muy bien. Miren aquí los ésteres. Derivados del ácido benzoico tenemos la cocaína, benzocaína. Derivados del PABA tenemos la tetracaína, la procaína, la cloroprocaína. Miren aquí, miren la cocaína. Su estructura y mide su cadena intermedia, o sea, es totalmente diferente de las demás. Por eso esa propiedad de inhibir la recaptación de noradrenalina, ¿no? Las amidas, que aquí tenemos los derivados de la silidina, lidocaína, bupivacaína, la mepivacaína también. Tenemos los derivados de la toluidina, donde está la prilocaína, la articaína. Tenemos los derivados de la quilidina, donde está la dibucaína. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los nombres tienen doble I. Lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, ropivacaína. Entonces, eso le da, digamos, la facilidad, ¿no? De que ustedes se den cuenta cuál es esa amida y cuál es este, con un grado de rapidez, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, características físico-químicas. Hay que tener en cuenta eso también, chicos. Y ojo, ojo. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta la potencia. ¿Y la potencia, a quién les dije que dependía de qué? ¿De qué No, propiedad? De la Liposolubilidad. liposolubilidad. Muy Por bien, de la liposolubilidad. La potencia. La liposolubilidad del anestésico local. Entonces, a mayor liposolubilidad, mayor potencia. Eso no se olviden. Por ejemplo, la bupivacaína es más liposoluble que la lidocaína, entonces la bupivacaína es mucho más potente. Tenemos el inicio de acción. El inicio de acción de los anestésicos locales depende del PK del anestésico local. Depende del PK del anestésico local. ¿Por qué? Porque el anestésico local, digamos, cumple su efecto dentro de la célula. Tiene que ingresar a la célula. ¿Por qué? Porque bloquea los canales de sodio por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Para que pueda pasar o atravesar la membrana, el anestésico local tiene que estar no ionizado. Si no, no pasa la barrera, la bicapa lipídica. Tiene que estar no ionizado. Por eso es que el pK tiene que ver. Ahora, si yo por acá. Carolina Pita, ¿estás? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es el pK de un fármaco? ¿Mm? ¿Qué me indica que es el pK?
Eduardo Bocanegra, Doctor, el potencial que encontramos en el 50% de los pacientes, el potencial de... Ah, no. A ver, a ver, Luz Piscoya, Doctor, indica el pH del fármaco que se encuentra en un 50%, 50% qué. que está ionizado o no ionizado. Así es, ¿ya? Lo que me indica, el pK se le denomina constante de disociación y me indica el pH en el que el fármaco se encuentra disociado a un 50%. O sea, si tiene un pK de 8, quiere decir que tiene que estar el fármaco en un pH de 8 para tener disociación 50%. Si tiene un pK de 7.6, por ejemplo, si tiene ese pK, quiere decir que necesita que el pH llegue a 7.6 para que el fármaco se encuentre disociado en un 50%. ¿De acuerdo? Entonces, pues este pK es el que va a indicar lo que es el inicio de acción o el tiempo de latencia, ¿no? Tiempo de latencia. Entonces, aquí, miren, en el anestésico local, el pK tiene que estar más próximo a su pH neutro, al pH neutro, entonces tiene un inicio de acción más rápido. Por ejemplo, el pH neutro sabemos que es 7.4. Y si el fármaco, el anestésico local, tiene un pH de 7.6, va a actuar más rápido que uno que tiene un pK de 8. Ya. Ojo, si yo les pregunto qué es, yo les digo porque el ciclo pasado hice una pregunta así para llenar. Puse, les puse, ¿qué me indica el pK? Entonces la respuesta es muy simple. Indica el pH en el que un fármaco se encuentra disociado en un 50%. ¿Pero qué me respondían? Me colocaban, ¿qué me indica el pK? Indica que si está cerca del de pH neutro, actúa más rápido. Eso no es concepto. Estamos hablando de anestésico local. Cuando yo digo un pK, hablo de un fármaco en general. Yo me pregunto así, ¿qué me indica el pK? Que cuando está cerca del... Ese no es la respuesta. La respuesta es la que acabo de hablar. ¿Qué es el pK? Me indica el pH del fármaco en la que se encuentra disociado en un 50%. Entonces, ahora sí, si hablamos de anestésicos locales, mientras el pK se acerca más al pH neutro, mayor será la rapidez de inicio de la acción. Entonces aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, la bupivacaína tiene un pK de 8.1 y la lidocaína tiene un pK de 7.7. Entonces, ¿cuál se supone que va a actuar más rápido? Que tiene el pH 7.7, porque sabemos que nuestro pH normal es 7.35 a 7.45. Redondeando o llegando a un punto medio 7.4. Entonces la lidocaína es la que tiene más rápido su acción. La duración de la acción. La duración de la acción va a depender de la unión a proteínas plasmáticas. Mientras más una proteína plasmática, mayor será la duración del efecto. La lidocaína es 65% y la bupivacaína un 95%. Bueno, factores que como dice acá, van a afectar las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales. Por ejemplo, la dosis administrada. Si se administra más dosis, su efecto quizá puede ser un poco más prolongado en el caso de la bupivacaína. Concentración del fármaco. Si ustedes le dan infiltran una herida con la lidocaína al 1%, cuando normalmente viene al 2%, entonces va a variar la acción porque está colocándolo más diluido, menos cantidad de fármaco. El pH tisular es importante. Si el paciente, digamos, tiene una herida infectada, ahí el pH se vuelve ácido. Entonces ese pH va a variar lo que son las propiedades del fármaco. La adición de vasoconstrictores es importante porque cuando un fármaco, un anestésico local, como dice local, porque yo quiero que actúe ahí en esa zona, ahí quiero que actúe, por eso se llama local. Pero mientras pasa el tiempo, el fármaco tiene que absorberse, se va a ir absorbiendo de a pocos. Por eso que nosotros le colocamos adrenalina, ¿no? Un vasoconstrictor,
con la finalidad de disminuir esa absorción. Disminuye esa absorción. Para eso se le da. En disminuir la absorción, el fármaco permanece más tiempo en la zona donde quiero que actúe, ¿no? Muy bien. La hipoproteinemia también tiene mucho que ver, ¿no? Creo que lo pusieron anteayer y mencionaron algo así, ¿no? Si el paciente tiene poca albúmina, poca proteína, no se va a ligar al fármaco y el fármaco va a estar en su mayor cantidad, como tiempo, va a estar más cantidad como fracción libre. Y eso va que puede conllevar, digamos, a aumento de las concentraciones plasmáticas y efectos adversos, ¿no? Bueno, mecanismo de acción. Bueno, me dan un minutito ya. Muy bien, chicos. Continuando, hablaremos del mecanismo de acción. Bueno, como yo les estaba mencionando hace un momento como un preámbulo, eh, el fármaco, el anestésico local, está en el plasma de forma ionizada, se libera de su ion hidrógeno y atraviesa la membrana. Porque ya les dije, estando ionizado no, atraviesa la membrana y por dentro se vuelve a ionizar. Se vuelve a ionizar, ¿por qué? Porque tiene que, para que bloquee el canal de sodio, tiene que estar ionizado. Ya, entonces, una vez que ingresa, atraviesa la membrana, el fármaco, al atravesar la membrana, ingresa dentro de la célula, en el citoplasma, se vuelve a ionizar y ya no puede escaparse. A eso se denomina, tiene un nombre llamado entrampamiento iónico. Entonces, el anestésico local ya no puede salir. El anestésico local ya no puede salir. Y así actúa y bloquea los canales de sodio por dentro. Ya, eso es lo que yo no cambio ahí de una forma ionizada a no ionizada. ¿Ya? Entonces, se une al receptor de los canales de sodio y lo bloquea y detiene el impulso. ¿De acuerdo? Bueno, esto de aquí vamos ahorita a explicárselo, digamos, con un esquema, con un gráfico para que, digamos,
pueda entender un poquito mejor. Entonces, como ven ahí, el anestésico local más el hidrógeno se está solo y a la derecha está ionizado. Y ves, si ven ustedes, hay flechas bidireccionales, quiere decir que se va a estar ionizando y desionizando, ¿no? Entonces, recuerda, ese es el medio extracelular y ahí ustedes están viendo una bicapa lipídica y estos son los canales de sodio. Ya, este es el medio intracelular. Entonces, ¿qué pasa con el anestésico local? Como ven ahí, o normalmente, como el sodio que atraviesa la membrana, atraviesa su canal y despolariza la membrana. O sea, cambia, digamos, ustedes ya saben que la despolarización en fisiología ya lo han llevado, ¿no? Entonces, y se propaga el impulso. Miren el anestésico local cómo está en el plasma, está unido a su ion hidrógeno, o sea, está ionizado. Entonces, ahí se libera de su ion hidrógeno e ingresa. Ahora, ¿qué sucede en una herida infectada? En una herida infectada, todo el medio extracelular está en un pH bajo. ¿Y qué es lo que abunda en un pH bajo? ¿Qué abunda? Iones hidrógeno, pues. Entonces, al haber tanto ion hidrógeno, al anestésico local se le es difícil liberarse de ese ion. Por eso en una herida infectada no va a hacer efecto porque el anestésico local tiene que ingresar. Entonces, como ustedes están viendo acá, se libera del ion y de esa forma ingresa o atraviesa la membrana. Una vez estando adentro, se vuelve a ionizar, porque adentro el pH es más bajo, se vuelve a ionizar inmediatamente y de ahí con esa forma ya no puede escapar. Ya no puede regresar hacia el extracelular porque no puede atravesar la membrana plasmática estando ionizado. Ese fenómeno se llama entrampamiento iónico, ¿ya? Porque ingresó y ya se ionizó, ya no puede salir, ¿no? Ya no puede salir. Entonces, una vez que el anestésico local ya está ionizado nuevamente en el medio intracelular, va y bloquea el canal de sodio. Y ustedes también, entonces, al bloquear el canal de sodio, por lo tanto, el sodio ya no atraviesa, ya no puede atravesar, bloqueando la despolarización, inhibiendo, digamos, el impulso que avanza. Entonces, como ustedes mismos están viendo, ¿no? Se inhibe la despolarización. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que aclarar? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Entonces voy a continuar. Muy bien, entonces ya entendieron el mecanismo de acción. Entonces acá, para que tengan una idea también de esto de aquí, que es importante que tienen que saber, eh, la clasificación de los nervios periféricos. Aquí tienen que saber algo bien importante. ¿Cuáles son los que transmiten el dolor? Ese ya se lo dije. ¿Cuál es? Tienen que saberlo ya. ¿Cuáles de las fibras son las que transmiten el dolor? Dime, Alexander. Doctor, buenas noches. Buenas La noches. fibra C, la D y C y la A, la gamma, No, la A delta. la delta, perdón, sí. La delta. La fibra C y las fibras A delta son las encargadas de controlar o de transmitir el impulso doloroso. Ya, eso no se olviden. Ya, y ustedes se dan cuenta, miren la fibra C y miren la fibra A. Ya. ¿Cuáles son las primeras que se bloquean? Las que no tienen mielina. Fibra C, por ejemplo. Entonces ustedes ven ahí el orden del bloqueo, como ven acá. El orden del bloqueo puede ser 1, 1, 1, 2, 3, 3, inclusive 4. Es el último, el orden de bloqueo. Primero son las que se bloquean, son las amielínicas que se encuentran en la fibra C. ¿De acuerdo? Luego vienen las A delta, que son del dolor. Así de esa forma. Y una vez que se recupera, ¿qué quiere decir? Que pasa el efecto del anestésico, la recuperación es al contrario. ¿Ya? La recuperación primero se recuperan las fibras motoras que son las alfa. Si ustedes se dan cuenta, miren, en el progresión del bloqueo, las fibras A alfa son las últimas en bloquearse, ¿no? Ahí está, número 4. Pero son las primeras en recuperarse.
son las primeras en recuperarse, porque la recuperación del anestésico local es al contrario de las flechas que están ahí. Es, digamos, el último en bloquearse y lo contrario, las fibras motoras son las últimas en bloquearse y las primeras en recuperarse. ¿De acuerdo? Eso no se olvide, no se olvide. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablaremos de la farmacocinética. Bueno, aquí en la absorción depende del sitio de la inyección y la dosis. Por ejemplo, lo administran en el músculo, se va a absorber más rápido que si lo inyectas en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Adición de vasoconstrictor, como le mencioné, si usted le colocan la epinefrina, la absorción va a ser menor o mayor. Menor. La absorción va a ser menor, así es, y el fármaco va a permanecer más tiempo en la zona administrada, ¿de acuerdo? Perfil farmacológico de la sustancia, eso ya depende de cada sustancia, de cada fármaco, ¿no? Por ejemplo, digamos, de la bupivacaína va a tener una absorción distinta a la de lidocaína, por ejemplo, ¿no? Diferente también la absorción entre un éster con un amida, ¿no? Bueno, la distribución. La unión a proteínas plasmáticas van a ir desde el 55 al 95%, predominando considerablemente la glicoproteína alfa-1 ácida, que es la glicoproteína que se va a encargar de transportar a los anestésicos locales en el plasma. Es un tejido con altas perfusiones y lo sabemos y lo composición relativa. Bueno, el metabolismo acá va a variar entre los dos, entre el éster y la amida. El éster se metaboliza, como ven acá, pseudocolinesterasas plasmáticas. ¿Ya? Pseudocolinesterasas plasmáticas son las que van a degradar a los ésteres. Por eso es que dicen que el éster se metaboliza en el plasma. Ahí están el paramino benzoico y el etinol etanol son las sustancias que van a aparecer al hidrolizarse por los ésteres. Y las amidas, esas de aquí se metabolizan por reacciones de N-desalquilación e hidrólisis en el hígado. En el hígado. Ya, en el hígado. Vuelvo a repetir, los ésteres se metabolizan en el plasma, pseudocolinesterasas plasmáticas, y las amidas se metabolizan en el hígado. Y ustedes ya saben cómo nombrarlo, ¿no? Ver solamente el número de IES. La excreción va a ser renal. ¿Ya? Dice la mayor parte como metabolitos inactivos. ¿Ya? Pero va a ser renal. Aquí está la farmacocinética, miren acá comparamos la lidocaína con la bupivacaína. Entonces, aquí es donde se dan cuenta, por ejemplo, la liposolubilidad, miren, la bupivacaína tiene 30, la lidocaína 3.5. La potencia, miren quién tiene más potencia, la bupivacaína tiene 8 potencia. El pK, miren la lidocaína, se acerca más al pH neutro, por lo tanto su inicio va a ser más rápido. ¿Ya? Recuerda que la unión a proteínas plasmáticas, entre las principales, las más utilizadas, la lidocaína tiene un 65% y la bupivacaína tiene 95%. ¿Ya? Toxicidad. Bueno, estos anestésicos locales en dosis muy altas o muy brusca de infusión puede afectar el sistema nervioso central. Entonces puede producir mareo, vértigo, dificultad para acomodación, acúfenos, adormecimiento de boca y desorientación. ¿Ya? Luego, conforme va avanzando la dosis, si es que el paciente no se ha acordado, ha vuelto a tomar, etcétera, va a haber la primera parte, va a haber estimulación o excitación, inquietud, temblores, convulsiones tónico-clónicas. Entonces, una vez que la dosificación, el aumento o la condición va aumentando, esta primera fase de estimulación se convierte a un estado depresivo. ¿Ya? Entonces, por eso dice efecto doble y contrapuesto. Primero, estimulación. Aparece inquietud, temblores, conducción, convulsiones. Y luego ya viene la parada respiratoria, que es lo que se tiene que evitar, ¿no? Entonces, en una primera fase, como le dije, se bloquean las neuronas inhibitorias. Por eso es que aparece un cuadro de estimulación, de excitación. Porque al bloquearse las
las neuronas inhibitorias, entonces las excitatorias van a dar una mayor actividad, ¿no? Al aumentar la concentración se deprimen todos los tipos de neuronas debido a las anestésicos locales, ¿no? Hay que tener precaución con los uso. Los anestésicos locales como la lidocaína se puede administrar endovenosa, la bupivacaína no, en broma, no se debe utilizar endovenoso. Ya. Los fármacos menos potentes son los menos neurotóxicos. Los más potentes son los menos neurotóxicos. Los más potentes son los más cardiotóxicos. Pero eh, en la neurotoxicidad del anestésico local, eh, mientras menos potentes son más neurotóxicos. Por eso se considera que el anestésico local con más neurotoxicidad es la lidocaína. Es la lidocaína. Su concentración, su unión proteína plasmática es del 65%. La lidocaína es más neurotóxica que la bupivacaína. Sistema cardiovascular. Va a disminuir la velocidad de despoblación de la fibra de pulmón. Y recordar que la lidocaína se utiliza también como el, me estoy viendo la bupivacaína. La bupivacaína, ojo, escuchen, la bupivacaína es la más cardiotóxica. ¿Ya? La lidocaína se puede utilizar como antiarrítmico. Es clase 1B de los antiarrítmicos. Y eso lo vamos a hablar la próxima semana. ¿Ya? Entonces, el único anestésico local que se puede utilizar viendo venosa es la lidocaína. Los demás no. Las demás, ningún anestésico local puede utilizarse. Y peor la bupivacaína. Bupivacaína va a producir una parada cardíaca. ¿Ya? Reduce la exposición en mayor proporción que la lidocaína, pues. A mayor potencia, mayor cardiotoxicidad. Y recuerda que la bupivacaína es la más potente, ¿no? Hay que tener precaución ahí. Ahí está lo que les he dicho. La bupivacaína es más cardiotóxica que la lidocaína, ¿no? Eso es lo que les he mencionado. Las arritmias ventriculares son mortales. Por eso es que la bupivacaína no se debe utilizar viendo venosa. Entonces hablaremos de los principales. Tenemos la cocaína, lo he nombrado, y la cocaína, como ven aquí, antes venía en polvito, perdón, en frasco, y ahora ya pues está en polvo blanco para ser consumido. ¿Ya? Fue el primero en aislarse, ¿ya? Fue el primero en aislarse. Como todo anestésico local va a bloquear ese impulso nervioso y la vasoconstricción, pero va a inhibir la recaptación de noradrenalina, que es el causante del síndrome de abstinencia. Se utilizaba en anestesia tópica, ya no se utiliza, como le digo, ya no viene para como fármaco, es una droga ilegal, ¿no? Bueno, acá estamos comprando la cloroprocaína y la tetracaína. Si ustedes se dan cuenta, ambos tienen una sola I, o sea, son ésteres. Es un derivado de la procaína. eh, Toxicidad sistémica reducida. Ya, riesgo de neurotoxicidad por el conservante muchas veces. Es el anestésico local menos tóxico que los demás. Pero según lo que menciona, ¿no? Tenemos la tetracaína, mira, una sola ya, tetracaína, es el aminoéster más potente en ese caso, aminoéstera. Duración de acción de 2 a 3 horas que se prolonga hasta 4 si es que le colocan epinefrina. Muy útil lo utilizan los oftalmólogos, este fármaco lo utilizan los oftalmólogos para el momento que van a operar, ¿no? Sobre todo catarata o no, pero ya actualmente ya no se usa, ¿no? La lidocaína, este es el fármaco más utilizado, no te viene al 2% viene. Eso quiere decir que ustedes ya más o menos ya saben cuánto hay en cada mililitro o en todo el frasco viene de 20. Es el anestésico local de mayor uso, es el prototipo, es el más utilizado hasta ahorita. Incluso se puede utilizar como antiarrítmico. De circulación hepática, metabolismo hepático. Recuerden que este es un aminomida. Las aminamidas se metabolizan en el hígado. Su dosis tóxica es de 8 miligramos por kilogramo. Normalmente sin epinefrina puedo utilizar hasta 5 miligramos por kilo. Y con epinefrina me tolera hasta más. ¿Por qué? Porque como le dije, la absorción es lenta ahí. ¿Ya? Porque está con epinefrina con un vasoconstrictor. Tenemos la bupivacaína. La bupivacaína es una amida de larga duración, sí, de larga duración.
Muy útil en el trabajo de parto y posoperatorio. Nosotros lo utilizamos en anestesia general para anestesia, digamos, neuroaxial o para bloqueos de plexo, ¿ya? Pero no se utiliza nunca en la vía endovenosa, ¿ya? Puede producir arritmias ventriculares, que eso ya lo lleva a la muerte, ¿no? Por eso que la bupivacaína nunca, ojo, nunca utilicen la bupivacaína vía endovenosa, ¿de acuerdo? Dosis máxima con epinefrina es hasta 3 miligramos y sin epinefrina hasta 2 miligramos por kilo. La prilocaína es un fármaco que casi, bueno, acá en el Perú no hay, en otros países se utiliza bastante, pero siempre hay que saberlo. Es incluso potencia comparable con la lidocaína, con tiempo de latencia corto y duración mayor, ¿no? El menos tóxico de todos los aminos anestésicos locales tipo amida es la prilocaína, ¿ya? Está ahí. Dice, es el menos tóxico de los anestésicos locales, por si acaso. Pero uno de los problemas que tienen la prilocaína es al administrarle a los niños pequeños puede provocar una metahemoglobinemia. La methemoglobina ya saben ustedes que es una forma de la hemoglobina que se une al oxígeno y no lo suelta. Se aumenta excesivamente la afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Entonces, esa es la methemoglobina, que contiene el hierro férrico F3 en lugar de ferroso. Pero ya lo he solucionado. Ya, como le podemos decir, esta methemoglobina en concentraciones muy altas provoca hipoxia y en los niños hasta la muerte. Por eso hay que tener mucha precaución del uso de este fármaco en niños. ¿Ya? Se utilizan bloqueos peridurales, pues, la dosis máxima de 6 por kilo sin epinefrina y hasta 8 por kilo con epinefrina. Aquí hay un resumen de todos los anestésicos locales, ¿no? Para que lo tengan. Por aquí igual le voy a pasar el video vía Telegram, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. ¿Seguros? Ya, muy bien. Entonces vamos a No, pasar al doctor. otro. Vamos a pasar al otro que es lo que es anestésicos generales, que también es corto el tema. Saber aprender lo que realmente exacto para que ustedes aprendan. Hay que cargar, muy bien. A ver, un ratito.
Muy bien, jóvenes, estamos de nuevo. Continuaremos con lo que es el tema de anestésicos generales. Aquí hay ciertos puntos diferentes o algunas cositas diferentes que le vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de anestésicos generales, escuchen bien, eh, sobre todo los anestésicos que son inhalatorios, se ciñen a las propiedades de los gases. Muy diferente de cuando hablamos de anestésicos generales, digamos, endovenosos, ¿no? Que ahí sí se ciñen como los demás fármacos que pueden ser, pero los gases y van a cambiar ciertas particularidades que ustedes van a tener que entender un poco. Aparte, cuando hablamos de anestesia general, como ya los mencioné hace un momento, ¿se acuerdan la fisiopatología del dolor? El impulso llega hacia el cerebro, pero el cerebro está dormido. El cerebro está totalmente dormido, por eso se llama anestesia general. Entonces, al no haber conciencia, haber pérdida de la conciencia, el paciente está totalmente inconsciente, el impulso llega, pero no es percibido y por ende no hay respuesta. Por eso se le denomina anestesia deseferente, porque estoy bloqueando la eferencia, es decir, la percepción y respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hablaremos principalmente de anestésicos generales. Vamos primero por primera parte. Los anestésicos inhalatorios, que son los que se utilizaban desde hace muchos años. Antes del ETE se usaban casos extremos, ¿no? Antes se acuerdan el alcohol, ¿no? En la época de los incas, los paracas, dicen las crónicas que utilizaban chicha, la chicha para embriagar al paciente, ¿no? Ahí en nuestra época, bueno, en la literatura habla de que los paracas eran grandes neurocirujanos, hacían trepanaciones craneanas, pero no te hablaban pero no te hablaban si vivían, o sea, cuál era su mortalidad. Solamente decían que operaban porque encontraban restos de cráneos con placas de las trepanaciones, pero no decían si es que el paciente terminaba con vida, cuántos de ellos morían, si les daban alcohol para embriagarlos, y si vomitaban y se aspiraban. Entonces, no se sabe. El opio, sí, el opio se utiliza, digamos, de Europa, ¿no? Ya se empezó a utilizar lo que es, y hemos mencionado en la clase anterior de cuando hemos hablado de opioides, derivan de lo que es el extracto de la amapola, ¿no? Que es el opio. La acupuntura, ¿no? La acupuntura que es una técnica que utilizan en China, empezó. Este método, bueno, tiene su base científica, porque a la hora que te están hincando con unas agujitas durante todo el cuerpo, estás percibiendo ciertas sensaciones dolorosas, porque que te hinquen con una aguja duele. Entonces, esos pequeños hincones provocan que el organismo hacen de reacción liberen opioides endógenos, endorfinas, dinorfinas, encefalinas. Y esos opioides endógenos disminuyen pues lo que es la intensidad del dolor, ¿no? El frío, etcétera. ¿Y cuál es la finalidad de eso? Como ven ahí, como acabo de mencionarlo, mitigar el dolor. Mitigar el dolor para que pueda hacerse algún procedimiento. Luego, en 1846, el 16 de octubre de 1846, William Thomas Morton experimentó con un paciente delante de toda la comunidad científica. Ya, él lo durmió al paciente con éter, mientras el cirujano extraía un tumor del cuello. Y fue con éxito esa cirugía, ¿no? Más adelante se utilizó el cloroformo, que es un fármaco menos inflamable que el éter, más estable. Ya, J. Simpson en 1947. Y en el 12 se utilizó el curare como bloqueo neuromuscular, la detobucurarina. Ya, el curare en el año de 1912. Ya, acuérdense, es un bloqueante neuromuscular. En 1953 se utilizó el alotano, que ya es un halogenado que ya actualmente está en desuso por su alta hepatotoxicidad. Acá utilizamos el sevoflurane y isoflurane, que son seguros en ese caso. Entonces, los anestéticos generales, como dije, son anestéticos farmacológicos que deprimen el sistema nervioso central por completo. El paciente se duerme. Por eso dice lo suficiente para permitir la realización de una cirugía y otros procedimientos nocivos no desagradables. Entonces, como ya estaba mencionando, la anestesia general es un estado transitorio de depresión del sistema nervioso central. ¿Ya? Producida o inducida por agentes específicos. En ese caso pueden ser los agentes inhalatorios o pueden ser endovenosos. Entonces,
¿Cuáles son las características de una anestesia general? Que el paciente no va a estar despierto. Pérdida de conciencia. Eso es fundamental para poder decir es anestesia general. Porque si el paciente estuviera despierto no fue anestesia general. ¿Ya? Va a actuar no solamente la conciencia, la sensibilidad, motilidad, los reflejos. El paciente no siente nada. Su organismo no reacciona a nada. ¿Ya? Entonces, como ven aquí, hay una analgesia, amnesia, inhibición de reflejos, relajación del músculo estriado y pérdida de la conciencia, para poder hablar de una anestesia general, ¿no? Bueno, si acá hablamos, dice, objetivos generales de la anestesia quirúrgica. ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué es lo que va a hacer la anestesia quirúrgica? Entonces, por ejemplo, si tiene un estímulo doloroso, eso se llama nocicepción, o sea, captas el estímulo doloroso. Inmediatamente aparece dolor y sufrimiento, reflejo motor, reflejos autonómicos provocados por la intensidad del dolor. Provocados por la intensidad del dolor. Entonces, para eso, por eso, un anestésico general tiene que acaparar para, digamos, controlar todo lo que se pueda. Entonces, la nocicepción, pues, la analgesia, bloqueó el dolor, bloqueó con AINES para inhibir las prostaglandinas o bloqueó con opioides para que aumenten los opioides para que aumente, digamos, actúe sobre los receptores MU e incremente, digamos, la analgesia. Relajación muscular que lo utilizamos con unos agentes o el mismo, es que es un procedimiento corto, el mismo agente inhalatorio puede relajar parcialmente el músculo, ¿no? Es lo que he mencionado, al perder la conciencia, pues el paciente no va a tener, digamos, no va a estar pensando en que del dolor, sufrimiento, etcétera, ¿no? Porque está inconsciente el paciente. Y una estabilización autonómica, que quiere decir mantener el paciente con hemodinámicamente estable. Eso es lo que se busca en un quirófano por parte de nosotros. Gödel, utilizando el éter, él descubrió, creo, 3 etapas de la anestesia general, ¿no? Pero eso es netamente inhalatorio, puro inhalatorio. ¿Ya? Etapa uno desde el comienzo de la anestesia hasta que pierde la conciencia, hasta que se duerme. Etapa 2 es la de excitación. ¿Por qué? Porque hay excitación, porque primero se bloquean las neuronas inhibitorias. Entonces, viene la etapa 2 de la excitación y una vez que ya sigue avanzando, llega la etapa 3 o anestesia quirúrgica. Quiere decir que en esta etapa es cuando se puede operar. Plano uno, plano 2, plano 3, plano 4, dependiendo de la intensidad de la cirugía. La etapa 4, parálisis vulvar, y es cuando ya se sobrepasó del todo el inhalatorio y la paciente termina con una parálisis vulvar, con coma, parada respiratoria y muerte. Ya, esa es la etapa 4. Actualmente es bien difícil que lleguen hasta ese nivel, ¿no? Porque ya no utilizamos casi anestesia general inhalatoria pura. Nosotros colocamos en la vena y nos salteamos directamente hasta la etapa 3, porque el paciente está inconsciente. Entonces, esto de aquí, como les dije, esta etapa de anestesia ya lo hizo Gödel hace muchos años con el éter, que no ha sido modificada con los agentes sedatorios actuales. Bueno, fase de un acto anestésico. Con un paciente vamos a operar, tenemos que dar nuestro plan anestésico y entre ellos, como le dije, tiene sus fases, ¿no? La inducción, que es cuando yo lo estoy induciendo al paciente, ¿no? Tenemos el mantenimiento y la educción o despertar. Yo siempre, como les he mencionado en ciclos anteriores, y siempre lo digo, estas fases del acto anestésico es como el vuelo de un avión. La inducción es el despegue, el mantenimiento es el vuelo y el aterrizaje es la educción. Entonces, ustedes saben que igual que en todo vuelo en un avión, los puntos críticos es en la cabina de un avión, ¿no? Perdón, en un avión, en un despegue de un avión. ¿Cuáles son los puntos críticos? El despegue, ya que está cambiando de la tierra al aire, y el aterrizaje que está cambiando al aire. Lo mismo sucede acá. La inducción que está cambiando de un estado de vigilia, o sea, despierto, a inconsciente. Y la educción que es lo contrario, de un estado inconsciente. Entonces, ahí es donde interviene el anestesiólogo. Luego en el mantenimiento, quiere decir que mientras la cirugía se mantiene y no hay ningún daño, el paciente puede estar tranquilo, ¿no? Entonces acá vamos a hablar. Inicio del proceso puede ser endovenoso o inhalatorio, ¿ya? Mayormente inhalatorio puro, como lo mencionó y casi no utilizamos solamente en algunos niños, ¿ya?
Mayormente la inducción es endovenosa. El mantenimiento durante duración de la anestesia durante el acto operatorio inhalatorio endovenoso. Todo el tiempo que va a durar la cirugía. Y la inducción en la fase final donde se cesan o se deja de administrar anestésico para que el paciente despierte. Recordar algo que me he olvidado de mencionarles. Para que un fármaco sea considerado como anestésico general tiene que tener un tiempo de vida media muy corto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque un fármaco que tiene el tiempo de vida media muy larga no puede ser como anestésico. Porque imagínate que yo les pongo ahorita porque van a operar en 2 horas y el paciente no se despierta hasta dentro de un día. ¿No? Entonces tengo que utilizar fármacos que tengan tiempo de vida media corta, como por ejemplo el propofol, el fentanilo, ¿ya? Tenemos el tiopental, ya son fármacos de tiempo de vida media corta. Entonces, tipo de anestesia general, son tres tipos. La inhalatoria, o sea, tiene una inducción y mantenimiento puramente inhalatorio, utilizado actualmente en niños. Tenemos la endovenosa, el inducción, mantenimiento, todo es por vía endovenosa. Y por último tenemos balanceada, combinación de aguas inhalatorias, de agentes inhalatorios y endovenosos. ¿Ya? Eso quiere decir anestesia general balanceada o combinada. Lo induzco, hago la inducción endovenosa y luego lo mantengo con inhalatorio. ¿Ya? Entonces son los tres tipos de anestesia general. Recuerda, inhalatoria, endovenosa y balanceada. Ahí te digo, ¿qué es la anestesia balanceada? ¿No? Como ya les mencioné, incluye varios fármacos que van a hacer sinergismo para incrementar sus ingresos. Como ya, ¿no? Incluye combinación de varios de fármacos que potencian sus ventajas, o sea, mejorar sus ventajas y reducir los efectos nocivos. Vamos a mezclar. Entonces aquí recuerda, inducción. Entonces, la inducción, lo que tengo que hacer es hacer que pierda la conciencia, porque a partir de ahí lo vamos a relajar y no va a estar despierto. Colocamos, utilizamos un bloqueante neuromuscular, la succinilcolina, recuerden que hacía la succinilcolina aumentaba la despolarización. Entonces tenemos la succinilcolina que va a producir la relajación muscular y el fentanilo. El fentanilo es para, digamos, mantener la analgesia del paciente. Porque una vez que pasa la anestesia general no hay analgesia y es donde le duele. Entonces el fentanilo se va a iniciar manteniendo toda la cirugía para mantener la analgesia. Tenemos también ese oflorane, eso es lo que sucede. Entonces, vamos, inducción, propofol, succinilcolina, fentanilo. Viene el mantenimiento, donde se utiliza sevoflurane, becuronio, que es un bloqueo neuromuscular no despolarizante. Y tenemos la educción. La educción es para revertir, esa neostigmina es para revertir los efectos del bloqueante neuromuscular. En este caso no tenemos, acá tenemos de bloqueante neuromuscular, pero de, digamos, se me fue su nombre. Bueno, entonces vamos nuevamente a tomar. Inducción. Propofol más succinilcolina más fentanilo. Propofol, inconsciencia, succinilcolina, bloqueo neuromuscular, fentanilo, analgesia. Mantenimiento. Sevoflurane, becuronio. ¿Ya? Esos son los fármacos que van a tenerse durante el mantenimiento una vez que están operando. Una vez que termina la cirugía, ¿ya? Se puede prolongar, digamos, para sacar es la educción, o sea, el despertar. Eso tienen que saber. Ya. Eso de una vez le dice. Muy bien. Entonces, esas son las tres fases de la anestesia general. Inducción, mantenimiento y educción. Eso no se olviden, porque siempre a veces pregunto eso, ¿no? También en la educción se encuentra la morfina, analgesia, ya que es potente a este anestésico local. Pero, a ver, clases de anestésicos generales. Muy bien. Bueno, como le mencioné, suelen clasificar según la vía de administración. Tenemos los inhalatorios y los de administración endovenosa. Vamos a hablar primero de los inhalatorios. Muy bien, como pueden ver, son los que ven ahí, alotano, enflorano, isoflurano, desoflurano, sevoflurano. Los que están en rojo son los que van a estudiar porque son los únicos que van a ver ustedes. ¿Ya? Van a variar pues, propiedades físicas y químicas, como le dije, son gases. Bueno, se convierten en gases. Entonces, sus efectos se dan por acciones en el sistema nervioso central, como ven ahí este gráfico, muy bien. En este gráfico se indica pues el fármaco ingresa por los alveolos, va al torrente sanguíneo donde se va a los distintos lugares, ¿no?
distintos lugares del compartimiento de acá, y luego, una vez metabolizado, pasa al torrente sanguíneo pulmonar. Entonces, así funciona este ciclo local. Una vez que llega nuevamente el pulmón a la hora de expirar elimina el exceso de gas de agente inhalatorio, ¿no? Su eliminación es a través de la circulación venosa hasta llegar a los alveolos nuevamente, ¿no? Ahora vamos a hablar de la captación y distribución. Aquí a diferencia, los anestésicos inhalatorios, a diferencia de los endovenosos o cualquier otro fármaco, que hablamos de liberación, absorción, distribución. Acá hablamos de lo que es captación y distribución, y metabolismo y excreción. Entonces, la captación y distribución va a depender de la hidrosolubilidad, de la concentración en el aire inspirado, qué cantidad de han abierto el dial, ventilación pulmonar, flujo sanguíneo pulmonar o la gradiente, la diferencia de presión del anestésico entre la sangre arterial y la venosa. Entonces, una vez que ya se captó, se distribuyó, se van al metabolismo, que son donde metabolismo mínimamente hepático, a excepción del metoxiflorano y alotano. Ya, hay que recordar, los anestésicos inhalatorios actuales no tienen metabolismo hepático y excreción renal, mínimamente, como dicen, ¿no? Por eso es que estos fármacos obviamente inhalan y se vuelven a eliminar por la vía. Por eso es que el metoxiflorane y el alotano han sido retirados del mercado. El sevoflurane al 3%, isoflurane al 1%, excreción pulmonar inalterada en gran medida, excepto el metoxiflurane. Vuelvo a repetir, los anestésicos inhalatorios actuales no son nefrotóxicos, no son hepatotóxicos, no se metabolizan en el hígado, o si lo hacen, lo hace menos, y no se metaboliza, digamos, ninguno de los dos, ¿no? Entonces, miren, metabolismo mínimamente hepático, ¿ya? De todos, excepto el metoxiflurane y el otano. Acuérdense, son nombres que ya no se deben utilizar actualmente. Hablamos de la solubilidad. Solubilidad de un anestésico inhalatorio me indica la capacidad de diluirse en la sangre, o sea, la hidrosolubilidad. Está representado por que está basada en el coeficiente de partición. El coeficiente de partición es el coeficiente que me indica los dos cambios de fases. ¿Ya? Pues existe una relación inversa entre la solubilidad sanguínea de un anestésico y la velocidad con que aumenta su presión en la sangre arterial. ¿Qué quiere decir? Mientras más hidrosoluble sea, pues existe una relación inversa. Mientras más hidrosoluble sea, más va a demorar en hacer efecto. Mientras más hidrosoluble sea, más va a demorar en hacer efecto. ¿Por qué? Porque el gas está diluido en la sangre. Y al estar diluido va a demorar en pasar al cerebro. En cambio, el fármaco que envía a nosotros, eh, la hidrosolubilidad de un fármaco, en este caso de los anestésicos inhalatorios, mientras menos hidrosoluble sea, o sea, no está disuelto, rápidamente va a pasar al cerebro. Recuerda que son gases, se comportan como gases. Entonces, coeficiente de sangre-gas. Tenemos dos coeficientes de partición. Sangre-gas que me indica la hidrosolubilidad y el cerebro-sangre que me indica la liposolubilidad. Si me da la liposolubilidad podemos hablar de la potencia, ¿no? Después vamos a hablar. Entonces, miren ustedes aquí mismos, ya, miren, este fármaco en el óxido nitroso, la hidrosolubilidad es mínima y en el alotano es bastante hidrosoluble. Entonces, una vez que ingresan estos circulitos celestes, una vez que ingresa no está diluido, por lo tanto rápidamente pasa al cerebro. En cambio, el otro gráfico, digamos, el anestésico se diluye y va demorando pasar. Sí, termina pasando, pero demora. La concentración del aire inspirado también es otro factor, pero eso lo regula uno con el aparatito ese de la máquina, ¿no? La ventilación pulmonar. Si uno aumenta la frecuencia respiratoria o el volumen tidal o la ventilación, va a hacer que el fármaco se elimine más rápido. Aquí está, ¿no? Miren, el metoxiflorane con el riñón, el alotano aquí con el hígado. Muy bien, entonces hablamos de la ruta de eliminación de los anestésicos volátiles. Aquí es, ¿no? Perdón. Pulmones, pulmones,
Mayormente es pulmones la ruta de eliminación de los anestésicos volátiles. Muy bien. Entonces acá están las principales características físico-químicas, como pueden ver, miren, farmacocinéticas, perdón. Miren acá el sevoflurane y hablaremos del isoflurane. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, miren el coeficiente de partición sangre-gas, el isoflurane. Entonces, este de aquí, 0,69, es menor que 1. Entonces, el valor que tiene. El coeficiente de partición de cerebro-sangre, esto de aquí ya se lo da para ver la liposolubilidad. Concentración alveolar mínima. La concentración alveolar mínima es la concentración mínima alveolar necesaria para abolir el reflejo en el 50% de la población. En este caso, el CAM, concentración alveolar mínima, actúa como la dosis del fármaco. Mientras menos dosis tenga, o sea, menos CAM, el fármaco va a ser más potente. ¿Ya? Eso no se olvide. Entonces, mire aquí el isoflurane y el sevoflurane. El sevoflurane tiene de 2% de concentración alveolar mínima. Y el isoflurane tiene 1,4 de 1,4 entonces de concentración alveolar mínima. Entonces, digamos, si lo representamos como dosis, ¿cuál va a ser más potente? El que tenga menos dosis, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir si lo pasamos nuevamente acá? Un fármaco va a ser más potente cuando tiene menos CAM. Miren el sevoflurane. El sevoflurane tiene 2,0 y el isoflurane 1,4. ¿Ya? Por lo tanto, el isoflurane es más potente. Bueno, el mecanismo de acción habla de unas teorías lipídicas, teoría de hidratación, solamente lo vamos a mencionar. Aquí lo que nos importa es la teoría proteica, que se basa en receptores. Que dice la teoría proteica, como dice, hay i- ciertos receptores, uno de ellos lo catalogan al GABA A, porque es un potente inhibitorio. ¿Ya? Entonces el GABA es un receptor inhibitorio. Entonces al activar este de aquí, inhibías, digamos, la acción del sistema nervioso central. Pero luego utilizaron mejor, digamos, la teoría múltiple, o sea, que hablaban de varios receptores que provocaban pues pérdida de la conciencia. Miren aquí, por ejemplo. Miren acá el sevoflurane. Miren aquí en el NMDA. Pero miren aquí a partir del lunes. Miren acá, a partir de aquí para adelante. Por ejemplo, miren la glicina, la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay digamos, varios tipos de receptores, ¿no? Para los distintos fármacos que están acá. Miren, si ustedes mismos ven, miren el sevoflurane, el color. ¿Ya? O sea, muy bien, entonces continuamos. Este punto es importante, chicos, tienen que saber este concepto. ¿Qué es el CAN? Como ya le dije, el CAN, que es la concentración alveolar mínima, como ya le dije, el CAN me indica como si fuera la dosis del fármaco. CAN significa concentración alveolar mínima, que es mínima necesaria, la concentración alveolar mínima necesaria eh, para que se bloquee o aboliría la respuesta a un estímulo quirúrgico estándar en el 50% de los pacientes. Es como la dosis. Entonces, cuando un fármaco es más potente que otro, cuando necesita menos dosis. Entonces, si el fármaco necesita menos CAM, es más potente que el otro. Es inversamente proporcional. Los efectos sistémicos pues, cardiovasculares van a ser depresores, aparato respiratorio va a deprimir, el paciente está intubado, no hay problema en el cerebro, van a disminuir el índice metabólico, van a aumentar el flujo cerebral. Entonces, disminuye la velocidad de filtración glomerular de los anestéticos. No hay mayor cuadro que puede provocar efectos hepáticos. Actualmente no, pero anteriormente habían efectos con el alotano, los efectos hepáticos eran bastante comunes. El músculo liso son potentes relajantes del músculo uterino, sí, son bloquean o relajan el músculo uterino. Efectos adversos de recordar. El alotano, producción de necrosis hepática, miren, necrosis hepática.
Un metabolito de metoxiflorane puede reducir, puede producir insuficiencia renal. Sí, por eso es que el metoxiflorane ha sido retirado totalmente del mercado. En mujeres embarazadas puede provocar aborto, así que hay que mejor sacarlas del centro quirúrgico. Bueno, miren aquí, ¿no? Acá están los efectos que pueden provocar, ¿no? La mayormente, para que ustedes no se les haga tanto problema, sevoflurane va a ser cardiodepresor del sistema nervioso central. Miren aquí, solubilidad baja, deprime ventilación. Ya, actualmente el sevoflurane se puede utilizar en la inducción, ¿no? El iso no, porque no lo pueden respirar. Tenemos el isoflurane, como ustedes ven acá, ¿no? Muy bien, aquí es un resumen más amplio, ¿no? Del Flores, donde comparan, pues, ¿no? Comparan el alotano con el sevoflurane, para que lo revisen, para que lo tengan en casa. Esto de aquí tienen que aprendérselo, chicos. Esto apréndanselo, yo se lo digo. Por ejemplo, ¿qué me dice acá? Mientras más ese coeficiente el coeficiente de partición sangre-gas, mientras más alto sea, mayor hidrosolubilidad tiene. Y si es más hidrosoluble que le dije sobre la rapidez, va a ser menor. Mientras más grande sea el coeficiente de partición, mientras más sea la hidrosolubilidad, menor va a ser la rapidez. Por ejemplo, acá la potencia. Cuanto más entonces, ¿qué me quiere decir estos flechas? Que potencia es la potencia me indica la liposolubilidad. La potencia me indica la liposolubilidad. Entonces, cuando hablamos que un fármaco de un anestésico inhalatorio es más potente, cuando es más liposoluble. Pero es inversamente proporcional al K. O sea, ¿qué puedo decir? La potencia es directamente proporcional con la liposolubilidad, pero inversamente al K. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor K haya, mientras menos K haya, más potente va a ser el fármaco. Acuérdense de eso para que después puedan, digamos, la flechita, ¿no? Entonces, volvemos a repetir esta parte. El coeficiente del fármaco, el agente inhalatorio es este, directamente proporcional al coeficiente sangre-gas, directamente proporcional a la hidrosolubilidad e inversamente proporcional a la rapidez. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, hasta ahí son anestésicos, digamos, inhalatorios. Como le dije, vamos a coger cosas puntualitas, no más puntuales, importantes para ustedes. Dentro de los anestésicos endovenosos sí son de sustancias de diferentes clases químicas, de diferentes familias, cuyo objetivo es dar anestesia. ¿Ya? Pero, como le dije, característica principal de los anestésicos que tengan, sus fármacos tengan tiempo de vida media larga. ¿Ya? Eh, Como les dije, tenemos acá, vuelvo a repetir, no se les olvide, para hablar de un anestésico, tiene que tener tiempo de vida media corto. Miren, por ejemplo, acá el barbitúricos, el tiopental y el metoxipental. El tiopental tiene un tiempo de vida media corto, por eso es que se puede utilizar. Dentro de las benzodiazepinas, tenemos midazolam, diazepam. El diazepam tiene un tiempo de vida media prolongado, por eso es que no podemos usar como anestésico. El midazolam sí. Lo que está de rojo es lo que se va a utilizar. Tenemos analgésicos opioides, como el fentanilo, el remifentanilo, la morfina. De eso de ahí, como ven, tan de rojo, ¿por qué? Porque tienen tiempo de vida media corto. La morfina tiene 18 hasta 18 horas su efecto, por eso es que no puede considerarse como anestésico general. Tenemos otros como el propofol, la ketamina, que son de corta duración. Muy bien, entonces, bueno, acá hablamos de la farmacocinética, son distintos tipos de fármaco, vamos a tratar de concretar uno solo. Farmacocinética tiene que tener una corta duración de acción, si no, no es un anestésico. No puede cumplir como anestésico. Alta redistribución, de una vez que llega al cerebro, inmediatamente sale y se redistribuye, cesando la anestesia, ¿no? Una segunda administración de misma dosis produce un efecto más intenso, así es. Ya,
Si ya terminaste la primera y el paciente sigue moviendo, vas a colocarle una segunda dosis de propofol, por ejemplo, tienes que colocarle menos. Ya. Miren aquí lo importante, chicos, acá escuchen esto de acá. Etomidato, ketamina, midazolam, propofol, tiopental, fentanilo. Todos acá deprimen el sistema cardiorrespiratorio. Deprimen, excepto uno, la ketamina. La ketamina, en lugar de deprimirlo, digamos, ya. Vuelvo a repetir, la ketamina, a diferencia de lo demás, excita o estimula al sistema cardiovascular. Bueno, pues el etomidato, el midazolam, propofol, eso de acá, no van a aumentar. Ya, la ketamina, vuelvo a repetir, la ketamina es el único, y eso es pregunta de examen, ¿ah? La ketamina es el único anestésico endovenoso que estimula al sistema cardiovascular. Por eso es útil en qué situaciones? En shock. En shocks también. El etomidato el etomidato no deprime, pero tampoco estimula el sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio. Entonces se mantiene. Entonces la ketamina sí estimula, por eso es que es útil en pacientes chocados para en la inducción. Luego tenemos el propofol. Propofol tiene un inicio de conversión rápida, como deben tener todos los anestésicos. Tenemos el tiopental, que es un barbitúrico, y el fentanilo, que es un opioide 100 veces más potente que la morfina. Miren aquí a la izquierda, es el receptor GABA, ¿no? ¿Qué les dije que el receptor GABA, qué tipo de receptor era? Ionotrópico. Es inhibitorio, por lo tanto lo que ingresan son los iones, cloro, ¿no? Miren, ¿no? Acá son distintos sitios, ¿no? Distintos sitios para barbitúricos, los esteroides, lugar para los esteroides, lugar para el GABA, etcétera, lugar para el alcohol. Ya. Entonces, este receptor se caracteriza por recibir este tipo de, ya, como le voy a decir, es inhibitorio. Entonces, el ion que va a atravesar es un ion negativo, que es el cloro. El receptor NMDA permite el ingreso de cationes, o sea, positivos. Aquí ya. Tenemos entonces el receptor GABA, el estímulo del receptor GABA. El estímulo del receptor GABA me va a producir depresión del sistema nervioso, ¿no? El NMDA es un excitatorio, por si acaso. Es excitatorio. Ya, el NMDA es excitatorio. Se activa por la glicina y el glutamato y permite el ingreso en grandes cantidades de sodio. Ya, en grandes cantidades de sodio. Es un receptor excitatorio. Por eso es que los fármacos que van a deprimir el sistema nervioso o van a buscar siempre, digamos, si quiero deprimir, estimular un receptor inhibitorio como el GABA o bloquear un receptor excitatorio como el NMDA. Entonces hablemos del tiopental, como es un barbitórico de corta acción, de corta acción. Sirve como inductor anestésica general. Rápidamente pierden la conciencia, en 30 segundos ya está totalmente inconsciente. Casi la totalidad del fármaco se metaboliza en el sistema microsomal hepático. Se puede evitar, ojo, esto sí es importantísimo, chicos. El tiopental no debe usarse en asmáticos, ¿ya? No debe usarse. Tenemos las benzodiazepinas, también vida media corta, lorazepam y midazolam, porque lo demás tiene tiempo de vida prolongada. Dosis de 0,3 miligramos por kilos. Puede producir depresión respiratoria postoperatoria. Hay que tener precaución. Le vuelvo a repetir, las benzodiazepinas están en el lorazepam y midazolam por su tiempo de duración, que es corto. Si el diazepam, clonazepam no pueden utilizarse como anestésicos, pueden se van a quedar ahí como, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, las benzodiazepinas, lorazepam y midazolam tienen vida media corta, por eso ah, este, se le considera a estos dos fármacos como de uso para anestesia, por su tiempo de vida media corta. Este es importante. ¿Qué pasa si me intoxico con el uso de corticoides? Se debería tomar el flumacenil. ¿Ya? Entonces, las benzodiazepinas, su antídoto es el flumacenil, no se les olvide. Entonces, hablaremos de propofol. Sirve para la inducción y mantenimiento de anestesia general. Es un fármaco totalmente blanco. ¿Ya? Pérdida de conciencia con la misma velocidad que el tiopental.
puede ser gran depresión cardiorrespiratoria. Recuerda que con Propofol fue que se murió Michael Jackson. Nadie lo auxilió. La dosificación, repoblación rápida, ya. Y recuperación rápida, rapidísima de Propofol. Pero el problema es su gran depresión cardiorrespiratoria. Si el paciente es coronario, puede complicarse. Miren el etomidato. El etomidato se caracteriza porque no estimula ni aumenta el tiempo de vida. Ya. Entonces, tiene una menor depresión, eso, pero sí tiene una menor depresión cardiorrespiratoria. Ya. Rápidamente pérdida de conciencia y rápidamente se recupera. Ya. La ketamina causante de anestesia disociativa, este es el único anestésico que aumenta su, digamos, la aparato cardiovascular, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, por ende, el gasto cardíaco también. ¿Ya? La ketamina tiene que ser el único anestésico que produce estimulación del aparato cardiovascular. Tiene que, por eso le digo, si el paciente llega chocado, el tratamiento ideal para inducir es la ketamina. ¿Ya? La ketamina. Esa es la dosificación. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? No, doctor. ¿Preguntas? No, doctor, todo Bueno, claro. bueno, muy bien. Si se siguen portando bien, va a haber se le repaso el día lunes, ¿ya? A las 10 de la noche también. Ya, entonces hasta acá quedamos, hasta acá viene el examen. Estudien, estudien, estudien y sigan estudiando. ¿Ok, chicos? Ahorita Sí. voy a esperar que se grabe y lo envío el video a los delegados por Telegram, ¿de acuerdo? Luego ya lo comparten. Hasta luego, chicos. Jóvenes, buenas noches. Hasta luego. Un Hasta luego. saludo, doctor, gracias. Hello. Hasta luego.